En escalada, como ya sabéis, toda generación tiene su icono, su leyenda, aquella persona que rompe con los límites de lo que se creía posible hasta entonces. Wolfgang Gulik, Chris Sharma, Adam Ondra y por supuesto pasa lo mismo con las mujeres. Como escaladora de roca, yo creo, bajo mi opinión, que Yoshune Veraciartu es la más destacada, con una trayectoria alucinante que tenéis resumida en un vídeo en este canal. Pero antes de ella, hubo otra estrella cuyos méritos trascendieron la cuestión del género en escalada, y esa es Lynn Hill. En el vídeo de hoy vamos a conocer la historia de esta escaladora que se hizo un hueco en el, hasta entonces, juego masculino que era la escalada. Lynn nace en California en 1961, siendo la quinta de 7 hermanos. Ya de pequeña cuenta la familia de Lynn que era la típica niña que está siempre activa y siempre subida a algo, ya sea una valla, un coche, una farola o un árbol. Yo también creo que lo hacía, pero por cosas del destino pues no acabé escalando tan bien como Lynn. A los 8 años la apuntan a gimnasia deportiva, algo que hizo durante algunos años llegando a ser de las mejores de su estado, lo cual sin duda le brindó una serie de habilidades muy útiles para escalar, especialmente fuerza y flexibilidad. Ya entonces comenta ella que lo que menos le gustaba era tener que comportarse como una chica solo debido a que hacía gimnasia o tener que seguir los patrones preestablecidos. Con 14 años, su hermana y cuñado se la llevaron a su primer viaje de escalada, y como suele pasar, quedó prendida, escalando de primera desde ese mismo día. Sus padres se estaban divorciando en aquel entonces y ella comenta que sentía más afinidad con ese pequeño grupo de escaladores que se comportaba como una familia que con su propia familia. A los 16 años conoce Yosemite, que será testigo de su evolución escalando y donde dejará una huella imborrable. En ese viaje conoce ya el campo 4 y a su primer novio, con quien escala su primer sexto y su primer Big Wall. Durante su juventud, su zona principal de escalada fue Joshua Tree, uno de los más icónicos sectores de California junto con Yosemite, y su referente fue Beverly Johnson, escaladora que fue la primera mujer en escalar el Capitán y que también escaló en solitario en 10 días en una aventura épica en la Dihedral Wall. Como os podéis imaginar, todo su interés en aquel momento se centraba en escalar, teniendo muy poco interés por el mundo académico o estudiantil. Durante finales de los 70 e inicios de los 80 solía acampar en el campo 4 de Yosemite, donde se unió al equipo de búsqueda y rescate. En aquellos años, Lynn tenía que trabajar obviamente para poder vivir de forma muy humilde escalando todo lo posible. Y como suele pasar, y es anecdótico, recuerda aquellos años como los mejores de su vida. Y como os podéis imaginar, en aquella época el campo 4 en Yosemite estaba compuesto principalmente por hombres. Entre ellos destacaban los Stone Masters, ya sabéis, John Long, John Baccar y muchos otros. Pero bueno, de John Baccar tenéis un vídeo en el canal bastante bueno que os dejo por aquí. Así se contagió de la mentalidad de la escalada de alta dificultad en libre, principalmente tradicional en aquel momento y en aquel lugar. Se define a sí misma por aquel entonces como una atrevida escaladora, hasta que un par de caídas le enseñaron que una de esas podía ser la última. A finales de los 70 se empareja con John Long y empezaron a escalar y entrenar juntos. Idea de John fue que Lynn rompiese el récord mundial de press banca para la categoría de peso de Lynn, 48 kilos. Ella podía mover de forma sobrada los kilos necesarios para batir el récord, pero a la hora de hacerlo en una competición oficial se congelaba. Lo mismo le pasó corriendo, donde llegó a quedar como tercera en los 1500 y cuarta en los 3000 metros de su estado. Todo ello como consecuencia únicamente de entrenar para escalar. Imaginaros. En 1979 es la primera persona en escalar Ophir Brook, una ruta de 7C, siendo la primera mujer en escalar 7C cuando aún ninguna había escalado 7B+. En ese momento solo había una o dos rutas más duras en Yosemite. Y es que el primer 7C masculino oficial consensuado es de ese mismo año, a pesar de que ya se habían escalado algunos no consenso entre 1975 y 1978. Pero como veis, Lynn estaba eliminando la cuestión del género de la ecuación de la escalada de alta dificultad. En 1984, Lynn escala, he leído que a vista, pero esto no lo he podido confirmar, Yellow Crack, de 7B+, una ruta totalmente expuesta y comprometida, siendo este el primer 7B+ femenino 5 años después del primer 7C femenino. Y ese mismo año escala Vandals, el primer 7C+ femenino.
Es mientras que prueba Vandals que cambia un poco su estilo o mentalidad referente a la escalada, ya que en vez de probar una y otra vez la vía desde abajo, como se venía haciendo, empieza a practicar algunos pasos y secciones quedando colgada de la cuerda, algo que anteriormente ella misma hubiese visto como hacer un poquito de trampa. En aquel entonces empezó a pensar que quizá el antiguo modo de escalar era algo anticuado, rígido y limitado, que era el estilo con el que escalaban los Stone Masters. Esto le permitió continuar escalando a su límite y se dice que por aquel entonces no había ningún hombre que escalase mejor que ella. Todos estos logros y hazañas hacen que en 1986 el Club Alpino francés la invite a un viaje de escalada en Europa que organiza, donde la idea que tiene el Club Alpino francés es juntar a escaladores de élite de todo el mundo en los más famosos sectores de Francia, como os podéis imaginar, el Verdon, Fontainebleau o Vosges. Enseguida queda maravillada por su afinidad con la cultura y con la escalada francesa, así como con la roca caliza y las chapas. Y es que esto permitía realizar una escalada salvajemente acrobática con muy poco riesgo asociado. Es aquí cuando conoce la escalada deportiva. Ese mismo año compite contra Catherine Destivelle, otra leyenda en el Sporttrokia, y aunque pierde, vuelve para ganar el año siguiente, en lo que se convertiría en el evento anual que hoy conocemos como Rock Masters. Ya en aquel entonces fue de las primeras en preguntar por qué de la diferencia económica entre los premios de los hombres y las mujeres. En 1988 se vuelve profesional y salta a la fama, con aparición en numerosos medios de comunicación, televisiones, revistas, etc. Como quizá os acordéis del vídeo de Bakar, los Stone Masters tuvieron problemas en pasar de su escalada más tradicional a surfear la ola de la nueva escalada deportiva. Lynn no tuvo ese problema y fue siempre consciente de que el deporte cambia, crece y evoluciona, y sabía que adaptarse es esencial. En 1986 hubo incluso un gran debate sobre los dos estilos de escalada, tradicional versus deportiva. Lynn, de hecho, fue pionera en adelantar que seguramente en el futuro las competiciones tendrían lugar en muros artificiales, ya que había visto cómo se cortaban árboles o se modificaba la roca en aquel entonces para realizar competiciones en el exterior, y pensó que eso no era ecológicamente sostenible a largo plazo y que no se vería bien en el futuro. Y exactamente así fue. De 1986 a 1992, Lynn ganó más de 30 títulos internacionales, incluyendo 5 victorias en el Arco Rock Master. En 1990, en la etapa final de la Copa del Mundo, fue una de las 3 competidoras y fue la única mujer en llegar al top. Y de hecho fue la única escaladora, hombre o mujer, en poder hacer el movimiento más difícil. Se dice que en aquel momento Lynn era la mejor escaladora del mundo independientemente del sexo. En 1989, Lynn le pone el punto rojo a Sortilège, siendo este el segundo 8V histórico femenino. En mayo de 1989, Lynn tiene el único accidente grave de escalada en su carrera. Y de ese accidente podemos aprender una lección. ¿Qué es lo que sucede? Lynn cae 25 metros mientras estaba escalando. Lo que le salva la vida es que cae encima de vegetación, lo cual amortigua la caída, porque con esa altura os podéis imaginar que si no el accidente hubiese sido fatal. ¿Y qué le sucedió? Pues Lynn estaba hablando mientras se hacía el nudo, que es una escena muy típica que yo veo bastante a menudo, y simplemente se distrajo y se le olvidó acabar el nudo. Es decir, hizo una parte del 8, pero no lo terminó. Y cuando llegó arriba y quiso decir pilla, pues obviamente el nudo se salió del arnés y Lynn cayó hasta el suelo. Nunca jamás permitáis que os distraigan mientras hacéis el nudo, y si no, siempre usad el partner check, es decir, la comprobación con tu compañero para aseguraros de que el nudo está bien acabado. Se dislocó el codo y se rompió un hueso del pie, pero a las 6 semanas, afortunadamente, estaba escalando de nuevo. En 1990, en el mismo sector que encadenó Sortilège, encadena Mas Critique, siendo esta la primera ruta de 8V más escalada por una mujer. Lo hace además después de que Tribut, un escalador francés, que se supone que era su amigo, escalase esta ruta y dijese que ninguna mujer jamás podría escalarla. Lo consiguió, de hecho, Lynn, en menos pegues que el propio Tribut. A inicios de los 90, Lynn abandona la escalada de alta dificultad, siguió escalando fuerte toda su vida y sigue haciéndolo a día de hoy, pero la abandona debido principalmente a que no se quiere ver toda su vida entrenando en un plafón de plástico para rendir a alto rendimiento o en la máxima dificultad, y que tampoco le gusta el escenario de egos y de competición que se encontraba en ese momento en la escalada. Pero Lynn tiene un último gran desafío en mente.
quiere ser la primera persona, hombre o mujer, en escalar en libre de Nose, la famosa ruta que asciende al capitán de aproximadamente 8A. Lo consigue en 1993 junto con Brooke Sandal, tras 4 años con este desafío en mente y en proceso. En 1994 supera este logro al convertirse en la primera persona en escalar en libre toda la ruta en un solo día, o en menos de 24 horas. Antes había tardado 4 días. Hill quiso plasmar el logro en una película que revolucionase el espíritu de la escalada, y aunque la película finalmente no pudo captar el ascenso en 24 horas por cuestiones logísticas, se recreó y quedó una muy buena película. La resistencia necesaria para escalar en el día de Nose se notó, y con la vía Mingus, en Francia, en el Verdon, hace la primera escalada a vista de esta ruta, y se convierte con ello en la primera mujer en escalar 8A a vista. Pasarían 7 años hasta que Yosun escalase 8A más a vista, y pasaron 10 años donde nadie pudo escalar en libre de Nose, y menos en 24 horas, a pesar de que muchos lo intentasen. Y es que aunque a priori parecía ser algo como 8A, terminó siendo más 8B más barra C. Esto asentó el logro de Hill como una de las mayores hazañas jamás conseguidas en la escalada, y su frase "It goes boys" al terminar la ruta y desafiar a los hombres a que la repitiesen será siempre recordada. En 1995 se une al equipo de The North Face y viajó por todo el mundo escalando. En 1998 realizó la primera ascensión femenina de Midnight Lightning, el famoso bloque de 7B+ de Yosemite. Y cuando esa etapa terminó, siguió libre. Y como ella misma dice, nunca he antepuesto el dinero al profundo sentido que concedo a la libertad personal. Durante toda mi vida me he sentido así, sin ataduras, y puedo decir que he hecho lo que deseaba. Es por eso por lo que sigo trabajando con conferencias, masterclasses y cursos para poder pagar mis facturas. Y por supuesto, a día de hoy, sigue escalando. Como habéis visto, Lynn Hill dejó, y de hecho sigue dejando, una huella imborrable en la historia de la escalada. Y es que, como la misma Lynn dijo, la escalada era la primera actividad que me resultaba auténticamente igualitaria. Todos somos iguales ante la roca y cada cual es libre de dibujar su propia coreografía para adaptarse a la roca. Gracias, Lynn.